Normalmente cuando pensamos en pagar una deuda enorme, la mente como que dibuja un escenario muy limpio. Claro, o sea, te imaginas un proceso súper frío y estructurado. Exacto. Haz de cuenta una hoja de cálculo o tal vez un contrato del banco. Sí, donde se debe una cantidad exacta, haces la transferencia y listo. Ajá, el balance vuelve a cero. Es una transacción puramente matemática y ya. Y hasta cierto punto nos reconforta pensar que las deudas funcionan así. Digo, que todo encaja perfectamente en su columna financiera sin derramar nada afuera de los márgenes. Pero cuando damos un paso hacia el mundo del control autoritario y la ficción distópica, de repente esa hoja de cálculo ya no está llena de números. Uf, no. Está llena de carne, de respiraciones contenidas, de resistencia física al límite. Y la contabilidad del poder se vuelve, pues, escalofriantemente turbia. Totalmente. Entramos en un territorio donde la moneda de cambio para mantener un estilo de vida ya no es el dinero, Ajá. sino el sufrimiento humano, pero un sufrimiento humano que es perfectamente cuantificable. Y precisamente hacia esa oscuridad nos dirigimos en nuestra exploración profunda de hoy. Así que damos la bienvenida a quienes nos escuchan a este nuevo análisis. Hola a todos. Nuestro objetivo hoy es adentrarnos en los engranajes de un universo literario profundamente perturbador. Muy perturbador. Sí, es una obra ambientada en un 2026 alternativo titulada Piel de Yute, de la autora Némesis Daniele. Una obra súper densa. Demasiado. Es un texto que nos presenta la vida de Sancha, una adolescente a la que seguimos, digamos, desde sus 13 hasta sus 16 años. Exacto. Ella vive en la imponente mansión de la acaudalada familia Valdés. Pero la trampa aquí es que no vive bajo ese techo como una hija, Para nada. ni siquiera como una empleada, o sea, no tiene un sueldo. No, en la nomenclatura oficial de este mundo, su figura legal es la de una garantía. ¿Una garantía? ¿Qué término tan frío? Sí, el Estado la clasifica con un término que borra cualquier rastro de humanidad. Para el gobierno ella es simplemente la unidad 44B. ¡Wow! Su propio cuerpo, su dolor y su humillación diarias son la cuota literal que la familia Valdés le paga al Estado para poder mantener su estatus de élite. Su casa, sus lujos, sus privilegios, todo se paga con ella. Es una locura. Así que nuestra misión de hoy es desmenuzar la arquitectura de este mundo. O sea, cómo se diseña paso a paso un sistema para aniquilar por completo la voluntad de un ser humano. Es un diseño macabro. Totalmente. Y vamos a explorar los métodos físicos, las atrocidades textiles y la fría burocracia de este universo. Para quienes buscan entender la psicología detrás del poder, este texto es una clase magistral. Sin duda. Te muestra cómo logran normalizar lo impensable. Así es. Entonces, a ver, vamos a desempacar esto. Y me parece que el lugar más lógico para empezar no es con los grandes ministerios del gobierno. ¿Ah, no? No, sino con lo más inmediato. Lo que está en contacto directo con la piel de Sancha todo el tiempo. O sea, la ropa. Lo cual tiene todo el sentido del mundo si analizas cómo opera la opresión sistémica en esta novela. Claro. El Estado no somete a Sancha solo a través de leyes abstractas allá lejos en un tribunal. Lo hace a nivel dérmico. A nivel de la piel. Exacto. La invasión de su espacio personal es absoluta, desde el primer milímetro de tela que le ponen encima. Y eso es brutal porque normalmente pensamos en la ropa como nuestro primer refugio, ¿no? Sí, nos protege del frío. Nos da cierta identidad, nos hace sentir seguros, pero al leer mis notas sobre esta obra, me di cuenta de que el Estado convierte cada fibra en un arma constante. Es un arma diseñada a la perfección. Hay como una especie de evolución textil macabra que va avanzando a medida que ella cumple años. Empieza a los 13 años, ¿verdad? Así es. Y el material, digo, no suena tan terrible al principio, pero intuyo que hay una trampa ahí. Es una trampa diseñada con muchísima perversidad. A los 13 años la obligan a usar lana de alpaca sumamente gruesa, Ok. pero directamente sobre la piel. A simple vista podrías pensar, bueno, solo es una prenda calurosa. Sí, algo para el invierno. Pero el objetivo de esta etapa inicial es elevar su temperatura basal de forma artificial. La lana cruda pica constantemente. Uf, qué insoportable. Retiene el sudor y genera una irritación persistente. Es, digamos, una fase de preparación. Preparación para algo peor. Exactamente.
porque a los 14 años, el ministerio interviene y cambia esa lana por un conjunto de poliéster denso y nylon industrial. O sea, le quitan un material orgánico y literal la envuelven en plástico. Literalmente. Al no dejar que la piel respire bajo el nylon, generan un entorno cerrado. El texto lo describe casi como un invernadero químico. ¡Wow! El sudor no tiene ninguna vía de escape, los poros se obstruyan por completo y la piel comienza a deteriorarse a un nivel súper acelerado. Y apenas tiene 14 años ahí. Ajá. Luego, a los 15, le imponen un uniforme de yute sumamente áspero combinado con cáñamo. Que es como usar una bolsa de papas. Peor porque actúa como una lija sobre esa piel que ya venía reblandecida por el nylon. Claro. Y finalmente, a los 16 años, llega a los trajes de compresión de látex y licra. No me digas que se los ponen sobre las heridas. Se adhieren directamente a sus heridas abiertas. Es una tortura constante. Escuchar esa progresión me hace pensar en la analogía de la rana en agua hirviendo. Totalmente. No la destruyen el primer día. Aclimatan su sistema nervioso a un nivel de incomodidad que va subiendo grado por grado. Exacto. La van quebrando de a poco. Y esto se vuelve muchísimo más oscuro cuando el texto introduce lo que llaman el tormento higiénico. Porque, no es solo la fricción de la tela. No, el diseño del vestuario incluye lo que la burocracia de este mundo denomina cobertores de absorción. Que el nombre suena muy técnico o muy clínico. Suena inofensivo, pero para ponerlo en términos claros, la obligan a usar pañales masivos de celulosa industrial. ¡Qué humillación! Y van sellados bajo ropa interior gruesa de goma. Pero el verdadero horror radica en los tiempos de uso que le impone el Estado. Sí, justo estaba revisando las fuentes y vi que los ciclos en los que tiene prohibido cambiarse van en aumento. ¿Así es? Primero son 48 horas. 2 días enteros. Luego 72 horas. Y en sus peores momentos la fuerzan estar hasta 120 horas continuas usando el mismo cobertor. Imagínate. Estamos hablando de 5 días enteros conviviendo con sus propios desechos, sellada bajo goma y nylon. Lo que inevitablemente le provoca llagas químicas profundas. Claro, por la acidez. Sí, por la extrema acidez de la celulosa saturada y la fricción constante de los materiales sintéticos de los que hablábamos. Es una pesadilla. Y a esta prisión textil, porque es lo que es, hay que sumarle la prisión metálica. Ah, sí, los metales. El Estado exige que le suelden plomo a los tobillos. Soldado a los tobillos, no atado, soldado. Soldado. Comienzan con una carga de 2 kilos cuando es más joven, pero ese peso se incrementa gradualmente hasta llegar a los 10 kilos para cuando cumple 16 años. 10 kilos arrastrando todo el día. Sí. Y además le instalan correctores de postura forjados en hierro. Uf. Estos correctores se clavan literalmente en su columna para asegurar que siempre mantenga una postura perfectamente erguida. ¿Como un maniquí? Tal cual. Y todo esto va rematado por un collar remachado al cuello con la inscripción, en mayúsculas, propiedad del Estado. A ver, pero aquí es donde tengo que detener la marcha un segundo. Dime. Porque me surge una duda genuina sobre la lógica de este sistema. A ver cuál. O sea, si el objetivo final de este gobierno distópico es doblegarla, ¿por qué invertir tanta tecnología, materiales sintéticos específicos y protocolos de tiempo en un sufrimiento pasivo tan elaborado? Es una excelente pregunta. ¿Por qué no usar simplemente la fuerza bruta de las dictaduras tradicionales? Encerrarla en una celda oscura y golpearla hasta que obedezca. Parece muchísimo más barato y rápido. Pues tienes que pensarlo desde la perspectiva de la psicología del control total. Ok. La fuerza bruta tradicional puede romper un hueso. Sí, es efectiva a corto plazo. Ajá. Pero históricamente la violencia explosiva a menudo genera mártires. Genera una chispa de resistencia mental en la víctima, como un odio muy focalizado contra el agresor. Claro, te da un enemigo claro a quien odiar. Exactamente. El Estado en piel de yute comprende que el verdadero enemigo no es el cuerpo de Sancha. Entonces, ¿qué es? Su sentido de identidad. Al utilizar la privación térmica y una saturación sensorial incesante con la ropa y el metal, sobrecargan su sistema nervioso central. Entiendo. O sea, si cada milímetro de tu piel está ardiendo, asfixiándose o pesando 10 kilos durante las 24 horas del día, simplemente no te queda ancho de banda mental para soñar con escapar. Le diste el clavo. El objetivo no es hacerla sentir dolor y ya, es la anulación absoluta del yo. Borrar a la persona. Sí,
Al obligarla a convivir con su propia degradación biológica en esos cobertores de los que hablábamos, asfixian su dignidad antes de que tenga siquiera la energía para formular un pensamiento de rebelión. Es perversamente inteligente. El cálculo detrás del látex, el yute y el hierro es que ella deje de percibirse a sí misma como una persona atrapada Ajá. y comienza a entenderse a sí misma como un simple objeto biológico que reacciona a estímulos. Nada más. Wow. Y si la ropa y los metales están diseñados para destruir su identidad, asumiendo, digamos, el rol de una prisión física, entonces quienes imponen esa prisión tienen que operar con una falta de empatía absoluta, Cero empatía. lo cual nos lleva directamente a los carceleros. Y creo que este es el giro más devastador de toda la historia. Es donde la cosa se pone aún más pesada. Porque el horror que vive Sancha no proviene de guardias sin rostro en una instalación secreta del gobierno. No, no está en un calabozo estatal. Viene de su propia familia adoptiva. La familia Valdés. Son el núcleo operativo del castigo en este universo. A ver, Arturo, el padre de la familia, es el encargado de ejecutar los castigos físicos diarios. Sí, Y mis notas indican que no lo hace con furia o descontrol, o sea, no es un hombre perdiendo los estribos. Lo hace con una precisión casi mecánica. totalmente calculada. Utiliza fustas de fibra de vidrio y paletas de bronce de manera súper metódica. Y por otro lado está Eugenia, la madre. Ella es la del control estético. Exacto. Ella exige una perfección estética paralizante en la casa. Si Sancha derrama una sola gota de agua o deja una imperfección mínima al limpiar el piso, la consecuencia son docenas de latigazos. Y la dinámica se vuelve aún más perturbadora, si cabe, cuando observamos el comportamiento de los hijos biológicos de los Valdés. Los hermanos. Darío, Roxana, Valeria y la pequeña Leonora. El texto describe de manera muy cruda que observan el sufrimiento de Sancha con una profunda curiosidad analítica. Como si estuvieran viendo un documental de animales. Gasos en el aire para intentar impresionar a su padre. ¡Qué enfermo! Valeria experimenta poniéndole ataduras de inmovilización cinética, Solo por curiosidad. solo para ver cómo reaccionan los músculos de Sancha ante la tensión. Es un juego para ella. ¡Qué barbaridad! Incluso llegan a utilizarla literalmente como un cenicero humano durante una cena de gala. Es escalofriante ver cómo la tratan puramente como un espécimen de laboratorio o, digo, como una pieza de mobiliario. Una cosa. Sí, pero aquí quiero plantear una hipótesis. Adelante. Porque esto me dejó pensando muchísimo mientras leía. Al leer sobre la familia Valdés, pues es fácil etiquetarlos simplemente como monstruos sádicos, ¿no? La máxima expresión de la maldad pura. Es la primera reacción natural. Pero, ¿no será que estamos viendo un mecanismo de supervivencia extremadamente retorcido? A ver, ¿cómo así? O sea, en un estado autoritario que exige este nivel de crueldad como pago para no perder el estatus, ¿acaso no están obligados a aprender a ser capataces eficientes para evitar convertirse ellos mismos en la mercancía? Me parece brillante que lo veas así, porque lo que planteas toca el corazón mismo de las sociedades totalitarias descritas en la literatura. Es que si no lo hacen, los degradan a ellos, supongo. Exacto. Piel de Yuter es, en el fondo, una tesis sobre la desensibilización institucional. Ajá. El Estado es tan inteligente que no necesita gastar recursos construyendo prisiones masivas y contratando guardias. Claro. Simplemente delega el monopolio de la violencia en la unidad familiar. Convierte el hogar de los Valdés en una sucursal del ministerio. Tercerizan la tiranía literalmente hacia la sala de estar de sus propios ciudadanos. Tal cual. Y para garantizar que esa externalización funcione y que la familia no desarrolle ni un gramo de empatía por Sancha, el Estado introduce una herramienta fundamental. ¿Cuál? La burocracia. El dolor de la unidad 44B no es un asunto privado de la casa. Está rigurosamente cuantificado en reportes oficiales. Los reportes, ¿sí? Hay agentes del ministerio, inspectores como el personaje de Varga, que visitan la mansión regularmente para realizar auditorías. Me detengo ahí porque las auditorías me volaron la cabeza por completo. Son irreales. Es literalmente una inspección de impuestos, pero en lugar de revisar recibos o facturas, revisan carne humana. ¿Sí? Miden con instrumentos súper precisos la maceración de la piel de Sancha. ¡Wow! Verifican el daño causado por los cobertores de celulosa. Todo para certificar ante el gobierno que el nivel de sufrimiento cumple con los estándares exigidos para que la familia mantenga su estatus. Es contabilidad del dolor. Incluso hay normativas estrictas sobre su nutrición durante estas auditorías. Sí.
Le administran dietas de lo que el gobierno llama hipertrofia forzada. Ajá. Le introducen una papilla hipercalórica y densísima a través de una sonda mientras la mantienen inmovilizada. Así es. Y al principio uno podría pensar ingenuamente, bueno, al menos le están alimentando bien para que no se muera. Pero no. Para nada. El objetivo de engordarla y hacerla ganar densidad muscular es única y exclusivamente para que su cuerpo pueda soportar los embates de una herramienta llamada la paleta cárdena. Una paleta de castigo. Porte los golpes sin que sus huesos se fracturen prematuramente. Es solo para prolongar la vida útil del activo. Es que la burocracia actúa como un escudo psicológico para la familia. Claro, se escudan en las reglas. Convierte la atrocidad diaria en un simple trámite administrativo que deben cumplir para el inspector. Y el símbolo supremo de esta deshumanización burocrática es un protocolo que el texto denomina el siseo rítmico. Uy, ese detalle. Ese detalle es probablemente el que más me perturbó de todo el material. Es fortísimo. A Sancha se le prohíbe de forma terminante llorar, gritar o emitir cualquier tipo de sonido que la identifique como humana durante los castigos. Nada de llanto. Cuando recibe un latigazo, la normativa le exige responder inmediatamente con una exhalación forzada. Un sonido de aire. Sí, un siseo metálico que debe expulsar a través de los dientes cerrados. ¡Qué horror! Y si su patrón de respiración se altera por el pánico, o si por puro instinto animal emite un gemido de dolor, el castigo se duplica automáticamente bajo el cargo de desobediencia técnica. Desobediencia técnica. Le exigen que su dolor sea completamente silencioso y protocolar. Exacto. Es una forma de confirmar, golpe tras golpe, que ella acepta su identidad como la unidad 44B. Y ya no como Sancha la adolescente que alguna vez fue. El siseo rítmico representa la burocratización del instinto más primario de supervivencia que tenemos. Totalmente. El Estado no solo domina lo que viste, los kilos de plomo que arrastra en los tobillos o las calorías que consume por la sonda. Ajá. Ha llegado a controlar el ritmo exacto con el que procesa el oxígeno mientras sufre. Forzar a un ser humano a coreografiar mecánicamente su propia destrucción es el triunfo definitivo de un sistema distópico. No me imagino algo más perverso. Y toda esta arquitectura del control, desde la ropa asfixiante hasta las auditorías familiares, pues nos lleva, inevitablemente, a la culminación del proceso. El final de la etapa formativa. Sí, la erradicación final de su voz y la entrega del activo. Porque todo este horror que hemos descrito, por increíble que parezca, es solo la fase de preparación que ocurre hasta que ella cumple los 16 años. Así es. Al llegar a esa edad, el diseño de su misión alcanza su punto crítico con la implementación de un artefacto que se llama la máscara de silencio disciplinario de grado 5. Ese artefacto suena como la pesadilla encarnada. Mis fuentes lo describen como una estructura de cuero negro rígido en el exterior. Ajá. Pero por dentro está completamente forrado de lana virgen entretejida con abrojos que se clavan directamente en la piel de su rostro. Y su función es bloquear la mandíbula por completo, sellando sus labios de forma permanente. No puede volver a hablar nunca más. Nunca. Su única vía de contacto con el oxígeno o el alimento líquido es a través de unas pequeñas perforaciones metálicas en la máscara. Esa máscara simboliza el cierre de su etapa de formación dentro del hogar de los Valdés. Es el momento en que el Estado procede a marcar definitivamente su producto terminado. Como ganado. Literalmente. Utilizan la paleta cárdena que mencionamos antes, calentada al rojo vivo, para dejar un relieve geométrico imborrable en sus piernas y en su espalda. Una cicatriz de marca. Sí, y el toque final es el sello térmico. Le cauterizan directamente en la piel el código oficial. U44B-Reg-16. Exacto, su registro final. Y el epílogo del texto nos regala una imagen final que es muy difícil de asimilar. Es desoladora. Después de todos estos años de tormento meticuloso, el día de su cumpleaños número 16, llega un camión blindado del gobierno a la mansión. A recoger la mercancía. Le colocan cadenas magnéticas que duplican instantáneamente el peso que ya de por sí debía arrastrar, y la suben para enviarla a lo que el manifiesto estatal llama el procesamiento masivo. Un eufemismo aterrador. Ella termina siendo descargada en una inmensa nave industrial en total oscuridad. Y resulta que está rodeada de cientos de otros activos idénticos a ella. Cientos de unidades. Queda reducida a una herramienta inmovilizada, cuya única función es consumir esa papilla y existir en silencio, para siempre. Es el final de su existencia como individuo.
Y mientras tanto, el contraste en la mansión Valdés es verdaderamente brutal. Es indignante. La familia simplemente limpia y guarda los instrumentos de tortura en sus estuches. Como si guardaran los cubiertos. Sí, se sientan en el salón a tomar el té usando su mejor porcelana fina. Y comienzan a hojear revistas para planear unas vacaciones de lujo. Experimentando un alivio financiero genuino por haber saldado su deuda con el Estado. ¡Qué coraje! Entonces, tratando de hilar todo esto, la analogía que no puedo quitarme de la cabeza es la de un electrodoméstico alquilado. A ver, explícame eso. Pues que la familia Valdés rentó una máquina, la explotó al máximo para pagar su cuota de confort. Claro. Y cuando el contrato expiró a los 16 años, simplemente la devolvieron a la fábrica sin el menor rastro de culpa, como quien devuelve un módem de Internet. Es una analogía perfecta, lo que ilustra con muchísima precisión el concepto sociológico de la cosificación extrema. Básicamente, lograr convencer a un ser humano y a todos los que lo rodean de que, literalmente, es solo un objeto utilitario. Como un sillón o una lámpara. Tal cual. Y exactamente en ese punto, en esa transformación mental, reside la verdadera victoria del Estado en piel de yute. Claro, el triunfo definitivo. El gobierno no gana cuando Sancha sangra en el sótano. Ni siquiera gana cuando el nylon le quema la piel. Ajá. La victoria absoluta ocurre dentro de su mente, cuando Sancha misma acepta internamente que solo es un contrato de carne. Wow, qué fuerte. Cuando su mente se quiebra al punto de dejar de soñar con ver el sol. Ya no hay esperanza. Ninguna. Cuando abandona toda esperanza de salvación y su única preocupación en la vida se reduce a mantener el siseo rítmico perfecto para evitar recibir un azote adicional. El sistema logra extirpar la esperanza de su propia biología. Es una recapitulación brutal de un viaje aterrador. A lo largo de este análisis profundo, pues hemos seguido el rastro de Sancha desde que era una niña de 13 años. Una niña apenas. Sí, sintiendo el picor constante de esa lana de alpaca que la preparaba para lo peor, hasta verla transformada, a sus 16 años, en un objeto inerte, sellado en capas de látex, hierro y un silencio absoluto. Y todo por dinero. Exacto. Toda esta colosal ingeniería del dolor, todo este sofisticado laberinto burocrático, existía con un único y escalofriante propósito. Subsidiar la vida de opulencia de quienes la rodeaban. Por eso considero que este texto posee una relevancia tan aguda hoy en día, ¿no crees? Totalmente. Es fundamental recordar a la audiencia que, aunque Piel de Yute es indudablemente una obra de ficción distópica empujada hacia extremos muy gráficos, funcionan magistralmente como un espejo oscuro de la dinámica humana. Un espejo que no queremos ver, a veces. Exacto. Nos muestra cómo los sistemas de poder, cuando operan desprovistos de empatía, tienen una tendencia natural a clasificar las vidas humanas en dos columnas financieras. ¿Cuáles serían? Los útiles, que merecen confort, y los desechables, que deben pagar el precio de ese confort. Uf, qué duro. Además, la novela nos advierte del inmenso peligro de la burocracia, demostrando que, con suficientes reportes, normativas textiles y auditorías oficiales, una sociedad puede llegar a institucionalizar la crueldad hasta volverla completamente mundana. Te anestesian con el exceso de papeleo y de procedimientos para que pierdas la capacidad de ver la herida abierta frente a ti. Exactamente, se vuelve rutina. Y creo que esto nos deja con una reflexión bastante incómoda, algo para masticar mucho después de que termine esta sesión. A ver. Si en este mundo ficticio, el estatus, la riqueza y la porcelana fina de una familia de élite se financian de manera directa mediante el sufrimiento visible y cuantificable de una garantía humana adolescente. ¿Sí? ¿Cuáles son las garantías invisibles en nuestra propia realidad? Esa es la pregunta del millón. ¿Qué clase de sufrimientos sistémicos hemos burocratizado, empacado y escondido cuidadosamente en el sótano de nuestra sociedad global para poder mantener nuestro propio nivel de confort diario? Definitivamente te deja pensando. Al final del día, parece que regresamos a esa hoja de cálculo de la que hablábamos en los primeros minutos. El balance. Solo que ahora sabemos que, cuando las cuentas cuadran a la perfección en la superficie iluminada, pues es nuestra obligación preguntarnos ¿quién está pagando realmente el costo allá abajo, en la sombra? Gracias por acompañarnos en esta exploración profunda.